Hola, en este video realizaremos un repaso sobre los temas vistos en los diferentes trabajos prácticos. En el primer trabajo vimos el concepto de finanzas, su importancia y qué decisiones podemos tomar desde su estudio. Podemos definir a las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero, refiriéndonos a este último como el instrumento esencial de los intercambios en todo el mundo. A través del estudio de las finanzas vamos a poder tomar distintos tipos de decisiones, como por ejemplo, decisiones de inversión, que nos permiten decidir cómo colocar nuestro capital o ganancias a fin de asegurar un buen rendimiento. Por otro lado, tenemos las decisiones de financiamiento, que nos dejarán tomar medidas a la hora de saber qué recursos necesitamos para producir y cómo financiar nuestras operaciones. Y el último tipo de decisiones que vamos a afrontar hacen referencia a las políticas que se llevarán a cabo con respecto a la asignación o distribución de las utilidades entre los socios, sin desatender las necesidades de la empresa. En el segundo trabajo vimos los mercados financieros y las fuentes de financiamiento. Los mercados financieros son el medio en donde se reúnen los individuos y las organizaciones, con el fin de conseguir o prestar fondos. Dentro de estos encontramos distintos tipos de mercados, como ser de activos físicos, de plazo inmediato, de dinero, de capitales primarios, secundarios, entre otros. También vimos que las empresas cuentan con diferentes fuentes de financiamiento con las que consiguen sus recursos financieros. Estas fuentes son de financiamiento interno, donde los recursos son propios de la empresa, por ejemplo, beneficios no distribuidos; de financiamiento externo, donde se obtienen los recursos del exterior, por ejemplo, préstamos o deudas comerciales; de financiamiento según su vencimiento, es decir, según los plazos de tiempo que nos brindan, por ejemplo, a corto plazo, que se considera menor a un año; y por último, las que son según su propiedad, que tienen en cuenta quién es el dueño del recurso, por ejemplo, los recursos ajenos. En el tercer trabajo desarrollamos los conceptos de activos reales y financieros, capital de la empresa, rendimientos y riesgos. Una empresa, para cumplir sus objetivos, necesita una gran variedad de activos. Dentro de ellos están los activos reales, que son aquellos que pueden ser tangibles, como las máquinas y las mercaderías, pero también los intangibles, como marcas o patentes. Los activos financieros son los recursos necesarios para obtener los anteriores. Para ello necesitamos el aporte de los propietarios. El capital de la empresa está constituido por la inversión inicial y las ganancias que se obtengan después de aplicarlo en la actividad elegida. Todo lo que motiva a una persona a realizar una inversión es la ganancia que puede obtener. Por eso, lo más importante al momento de decidir si queremos invertir o no es el rendimiento que se puede obtener. Pero a su vez, toda inversión tiene un riesgo, que termina teniendo una estrecha relación con la rentabilidad. Por eso, cuanto mayor sea el riesgo que se asume, mayor será la rentabilidad y viceversa. Otros de los riesgos que se corren son los que surgen mientras se llevan a cabo las operaciones financieras. El primero de estos es el riesgo natural, que hace referencia a los peligros que rodean a la empresa, siendo propios de ella o de su competencia, que tomando las medidas necesarias se pueden evitar. El segundo es el riesgo de mercado, que muchas veces es inevitable, ya que surge de los peligros propios de la economía. En el trabajo número 4 se desarrollaron los conceptos de capital fijo, circulante, propio y ajeno, además de diferenciar el término económico de financiero. Los capitales fijos son aquellos que aún existen y mantienen sus características después de utilizarlo. El capital circulante, por su parte, se consume al momento de utilizarlo en el proceso de producción o venta. Este es la suma del activo y el pasivo, sin contar el capital fijo. También vamos a encontrar el capital circulante neto, que nos va a mostrar qué es propio de la empresa y qué es de terceros. Este se obtiene restando el activo con el pasivo. Entonces, podemos ver que dentro del capital fijo se encuentran los bienes de uso, y dentro del capital circulante se encuentra el dinero disponible, créditos, bienes de cambio y las deudas. Expresado en números, lo podemos llevar a la práctica observando el siguiente ejemplo.
El capital fijo va a estar determinado por los bienes de uso, en este caso 100.000 pesos. El capital circulante lo hallaremos sumando el activo y el pasivo, es decir, el dinero en efectivo y bancario, las inversiones, los créditos por venta, los bienes de cambio, las cuentas a pagar y las cargas fiscales, que nos dan un total de 900.000 pesos. El capital circulante neto es la diferencia del activo y pasivo, que se usó anteriormente para obtener el capital circulante. Luego nos encontramos con el capital propio y ajeno. El capital propio son los fondos a largo plazo que los dueños suministran a la empresa. El capital ajeno es todo tipo de recurso exterior que la empresa obtuvo por préstamos o créditos a largo plazo. Cuando realizamos un análisis de estos tipos de capital, podemos ver que si el capital ajeno es mayor al propio, la empresa puede verse comprometida. Pero sucede todo lo contrario cuando el capital propio es mayor que el ajeno, ya que su situación financiera estaría menos comprometida. Para darnos cuenta en qué situación se encuentra la empresa, solo basta realizar una división entre el total de nuestro patrimonio y el total de las deudas. Si el resultado que obtenemos es mayor a 1, estamos en condiciones de afirmar que la situación financiera de la empresa es favorable y puede afrontar sin dificultad el pago de sus deudas. Pero si el resultado que obtenemos es menor a 1, la situación financiera de la empresa se encuentra comprometida, condición que la puede llevar a demorarse o no poder afrontar el pago de sus deudas. Como habrán visto en materias anteriores como SIC, sabemos que podemos tener pérdidas o ganancias sin haber cobrado o pagado dinero alguno, y de allí nace la diferencia entre económico y financiero. Todo lo económico es lo que genera pérdidas o ganancias, se hayan pagado o no, se hayan cobrado o no, y todo lo financiero es aquel en donde solo hay un intercambio de dinero.